Los Caleri, ditis florigera. 1. Los primeros pasos. Está terminando la primavera y el verano inicia su presencia. Las mañanas son, todavía, bastante frescas e impregnadas por el aroma de las flores silvestres que la brisa traía de los campos cercanos a Valladolid. Doña Juana estaba en su 9º mes de gravidez, el clima fresco de la mañana era para ella un calmante. Pero aquel día sentía una agitación y cansancio que ya eran conocidos, era el anuncio de la llegada de un nuevo miembro en la familia Gracián. Aunque muy joven, era su 4º embarazo. Conocía bien lo que sucedía, estaba llegando la hora. Avisó a don Diego, su marido, y pidió la ayuda de la Virgen. 6 de junio de 1545. Doña Juana trajo al mundo su 4º hijo, Jerónimo Gracián Dantisco. El parto fue normal y el niño nació perfecto. No tenía nada de especial que lo diferenciara de sus 3 hermanos anteriores o de los otros 16 que vendrían más tarde. El tiempo se encargaría de hacer visible su temperamento y su disposición especial para el trabajo en la mies del Señor. Trabajó mucho, fue incomprendido, humillado, traicionado y colocado en el olvido, pero supo aceptar todas las pruebas sin, a pesar de eso, arrodillarse delante de los orgullosos que le infligían tantas humillaciones. El orgullo, el santo orgullo, también descrito por San Pablo en su 2ª carta a los Corintios, le mantenían en pie, luchando con todos los medios disponibles en favor de la causa e ideales inspirados por Dios y transmitidos a él por Teresa de Jesús. Al final de sus días en la tierra, con toda justicia, podría haber escrito, cuanto a mí, pronto voy a ser ofrecido en sacrificio. El momento de mi partida ha llegado. Combatí el buen combate, he finalizado la carrera, he guardado la fe. Me está reservada la corona de justicia con la que me retribuirá en aquel día el Señor, justo juez. Pero ahora es un niño que deberá ser bautizado. 7 días después de haber nacido fue conducido a la pila bautismal de la parroquia de Santiago, era un 13 de junio de 1545. Jerónimo Gracián Dantisco fue el 4º de los 20 hijos del matrimonio Juana y Diego Gracián de Alderete. Su padre era hijo de Pedro de Torres, mayordomo de armas del rey, y su madre, hija del embajador de Polonia en la corte de Felipe II. Cuando se casó, Juana tenía solamente 12 años y Diego estaba casi con 40. Esta diferencia de edad no fue obstáculo para que el matrimonio viviera armoniosamente y formara una familia cristiana donde todos los hijos recibieron una cuidadosa educación. De los 20 hijos nacidos, sobrevivieron 17. Algunos siguieron la vida consagrada, como, por ejemplo, Adriana Gracián, que ingresó en un convento en Madrid, María, de San José, tomó el hábito en el Carmelo descalzo, Pedro Gracián entró en el Carmelo, aunque por motivos de salud no pudo continuar, ordenándose poco después como sacerdote diocesano, Isabel y Juliana. Las dos tomaron el hábito en el Carmelo descalzo y, finalmente, Jerónimo Gracián, que también entró en los descalzos. No faltaron sufrimientos domésticos para doña Juana y, por supuesto, para toda la familia. Los hijos eran muchos y el salario escaso. Educarlos con esmero, tanto en las ciencias como en lo religioso, dependía de su ingenio, de sus economías y de no pocas angustias. Además, como el padre ejercía el oficio de secretario del rey, tenía que acompañar a éste a cualquier lugar y, como el rey acostumbraba a detenerse bastante tiempo en diferentes ciudades, no había otra solución sino llevar consigo su numerosa familia o, por lo menos, la mayor parte de ella. La formación inicial de Jerónimo Gracián, durante estos años, estuvo a cargo de su madre. Esta gobernaba la casa con prudencia cristiana y gran dominio en las tareas familiares. Gracias a las palabras y acciones de esta mujer, el futuro padre Gracián encontró el camino de la iglesia y la vida de oración. Fue doña Juana, sin duda, quien le imprimió el carácter de buen administrador e incansable batallador en las causas nobles de esta misma iglesia. Debido al frecuente movimiento familiar, cuando cumplió 4 años fue llevado a Olivares de Duero en donde permaneció 3 años bajo los cuidados de doña Inés de Torres, su tía. De Olivares, volvió a Valladolid, donde aprendió a leer. A los 10 años inició sus estudios normales en la escuela de Medina y Gaona, pero por problemas de salud interrumpió los mismos y fue enviado para Astorga, León, donde permaneció 8 meses. Gracián nos cuenta que por esta época tuvo una visión, caminando por unas callejuelas despobladas cerca de medianoche, me turbé todo y se me espeluzaron los cabellos de manera que se me levantó una gorra de terciopelo que llevaba sobre la cabeza, sin saber qué quería decir aquella turbación. Hasta que llegando a la punta de la calle y entrada de la encrucijada, como a 4 pasos de mí, vi un bulto de grandeza de un borrico, figura de cabrón, la color de un jaspeado de pez negra y pintas de fuego, los ojos como 2 grandes brasas encendidas, mirándome con ellos. Yo no le volví la cara, sino que,
andando atrás sin quitar mis ojos de los suyos, me entré en una casa comenzada a labrar, y allí me persigné y dije el credo. Y atentando con los pies, hallé 2 piedras muy a mi gusto, revolví mi capa al brazo izquierdo, y en esa mano la una piedra y la otra en la derecha, salí con tanto brío y deseo de embestir con aquella fantasma y darla a manteniente entre las 2 cejas con la piedra, que me parece que en mi vida he tenido mayor gana de hacer cosa. Mas ya cuando salí no le vi, y fuime corriendo con mis piedras a mi casa sin temer nada, admirado de a dónde me venía tanto ánimo en aquella edad. Es muy posible que esta visión haya sido producto mental de un preadolescente, distanciado de su familia y caminando solo en una noche oscura. Pero también es posible imaginar que esta visión preanunciase los fantasmas reales que tendría que enfrentar durante su vida adulta, que no serían pocos, como podremos ver. Existen, de hecho, algunos detalles en aquella visión que merece la pena tener en cuenta. El primero de ellos es que la descripción parece corresponder al demonio, pero Gracián simplemente llama de fantasma. No es el demonio lo que él ve, sino algo fantástico, misterioso, de formas confusas. El segundo detalle es que él se asusta, pero no con miedo y, por no tenerlo, decide enfrentar el tal fantasma. Se protege dentro de una casa en construcción y se arma con 2 piedras. Vuelve a la lucha, pero el fantasma ya no está allí. Esta visión es como un resumen de la vida del padre Gracián. Enfrentará grandes dificultades, muchas de ellas procedentes de lugares y personas, algunas intocables, otras insignificantes y otras anónimas. Después de aquella visión, que Gracián jamás olvidará, retornó a Valladolid y siguió sus estudios de gramática y humanidades. Concluye su formación humanística con el estudio de retórica y griego. Más tarde, cuando ya tiene 14 años, se va con su familia a la ciudad de Toledo, siguiendo a la corte imperial de Carlos V. En Toledo, comienza sus estudios de arte, al mismo tiempo que continúa con sus estudios clásicos. Acabados estos, surge el primer gran conflicto familiar entre padre e hijo. Don Diego no quería que su hijo Jerónimo se dedicase a una carrera universitaria, sino que ingresara en la corte para ayudarle en los servicios de secretaría del rey. En esta época, Jerónimo Gracián tenía como confesor al padre Martínez, jesuita experimentado y gran conocedor de la capacidad del alma de aquel joven que ya presentaba brillo académico y grandes virtudes cristianas. Sus dotes de inteligencia y los argumentos del padre Martínez convencieron a don Diego de que sería un desperdicio sujetar un ave tan rara y valiosa en las redes de la burocracia del palacio del rey. Don Diego le dio su bendición y le autorizó para continuar con sus estudios. El joven Gracián, entonces, fue a Alcalá de Henares a frecuentar, nada menos, que la famosa Universidad Complutense. Ayudado por su director espiritual, también maduraba en sus valores morales y cristianos. Se cuenta que su madre se impresionaba con el comportamiento del hijo, saludable como era, y que no esperando otra cosa de un hijo joven sino los problemas propios de la juventud, que éste prefiriera refugiarse en casa, en el oratorio de la familia, dedicando largo tiempo a la oración, con una devoción especial a la Santísima Virgen, para con quien siempre tuvo mucha devoción. Esta devoción le acompañó durante toda su vida. Él mismo nos narra que, bajo el hábito continuamente llevaba una imagen de Nuestra Señora. Esta costumbre fue, en determinada ocasión, motivo para que sus enemigos divulgasen infamias contra él, insinuando actitudes maliciosas sobre esa simple devoción a la Madre de Dios. Sus años de estudio, paz y oración, pueden ser comparados, salvadas las distancias, a los de los grandes profetas que vivieron en el silencio antes de ser llamados para sus grandes misiones. Santa Edith Stein, en una ocasión, escribió que los proyectos de Dios se preparan en el silencio. En el silencio, Dios labra las piedras vivas preparándolas para las grandes luchas necesarias para la construcción del reino de Dios. En el diálogo silencioso del corazón humano con Dios, los instrumentos escogidos se forjan para ser obreros en esa construcción. Gracián será uno de estos grandes trabajadores. Cuando lo conoció, ya con 30 años, Santa Teresa sintió que Dios le había enviado un gran maestro de obras según las palabras de nuestra santa, y como yo estaba con tanta fatiga, en viéndole, parece que representó el Señor el bien que por él nos había de venir, y así andaba aquellos días con tan excesivo consuelo y contento, que es verdad que yo misma me espantaba de mí. Hasta llegar aquí, Gracián tendrá que recorrer un largo camino. Los cursos en la Universidad de Alcalá le estaban esperando, lo mismo que muchos otros problemas, pues su padre, aunque fuese secretario del rey, no tenía medios suficientes para costear los estudios universitarios del hijo. No fueron pocas las dificultades por las que pasó Jerónimo Gracián en Alcalá de Henares. Tenía a su favor el gran deseo de estudiar, una memoria prodigiosa y, especialmente, sus maneras modestas y educadas. Esas virtudes, como si fueran imanes, llamaron la atención de algunos profesores. Y esto fue una gran ayuda.
Los Caleri, Vitis Flavice,